Bienvenidos al curso de álgebra y trigonometría de Vamos para la Universidad. La clase pasada habíamos trabajado lo que fue productos notables y una partecita de factorización. El día de hoy vamos a trabajar lo que es polinomio cuadrático y vamos a ver bien cómo saber si en un polinomio o una ecuación cuadrática cuándo va a tener solución, o sea, se va a poder descomponer ese polinomio cuadrático en factores primos y cuándo no. Antes de empezar con lo de polinomio cuadrático, vamos a retomar un poquito lo de productos notables y la parte de factorización. Entonces, vamos a empezar por acá. Entonces, lo primero que hay que entender bien es qué es un factor. Bueno, entonces lo primero que tenemos que entender es qué es un factor y en qué consiste la parte de factorización. Entonces vamos a considerar el siguiente polinomio. Tenemos x a la 2 menos 6xy más 5y a la 2. Entonces tenemos este polinomio y resulta que este polinomio se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como el producto de x menos 5y por x menos y. Entonces la idea es la siguiente: cada vez que ustedes tengan una expresión algebraica, es decir, donde aparecen letras y números, y de tal manera que ustedes tengan el producto de dos expresiones que me den una nueva expresión, entonces vamos a decir que cada uno de estos dos que se están multiplicando van a ser los factores. Entonces en el fondo un factor simplemente va a ser una expresión que se está multiplicando con otra y me da como resultado otra expresión algebraica. En particular lo vamos a hacer con polinomios. Entonces básicamente cuando queremos factorizar les van a dar un cierto polinomio, puede ser de cualquier grado, pero factorizar va a significar escribirlo en sus factores primos. Es decir, van a ser polinomios que no se van a seguir factorizando más. Entonces eso va a ser básicamente la idea cuando trabajamos la parte de factorización. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que hablemos de ecuaciones, ya sean ecuaciones polinómicas, exponencial, logarítmicas o hasta ecuaciones trigonométricas, vamos a tener que recurrir de alguna manera a la parte de factorización. Entonces es muy importante que reforcemos un poco esa parte para que podamos realizar todas esas ecuaciones que nos aparezcan. Bueno, entonces vamos a dar un repasoncito rápido de los casos de factorización. Yo básicamente los clasifico en 6. El primero es factor común. Entonces vamos a tomar un ejemplito y vamos a recordar un poco esto. Tenemos 3a a la 2b a la 2 menos 6 a la 2b. Entonces lo primero que ustedes van a hacer es, les van a dar un polinomio. Lo que ustedes hacen es fijarse en si en cada uno de los términos se está repitiendo alguna de las variables o si entre los coeficientes hay algún divisor diferente del 1. En este caso, acá en este ejemplo, tenemos dos términos. Si observan, hay letras que se están repitiendo, tenemos la A y tenemos la B. Lo que hacemos es tomar la letra con el menor exponente. Y también hay que analizar los números, en este caso tenemos el 3 y el 6, entonces miramos cuál es el numerito, el más grande que divide a ambos, al 3 y al 6. En este caso sería el 3. Entonces tomamos nuestra variable que es la A que se está repitiendo en ambos, con el menor exponente en ambos aparece a la 2, y tomamos la B con el menor exponente que sería el 1. Entonces ese sería nuestro factor común, es lo que se está repitiendo en ambos términos. Ahora lo que hacemos es mirar por quién voy a multiplicar ese factor común para que me dé igual al primer término. Entonces en este caso, ¿por quién multiplicamos a 3? A la 2b
para que me dé 3a a la 2, b a la 2. En este caso solo hay que multiplicar por b. Menos, y miramos por quién multiplicamos todo ese factor común, todo este que aparece acá, para que nos dé como resultado este. Entonces tenemos que multiplicar por un lado por 2, solamente por 2, porque ya las letras, miren que ya aparecen justo con los mismos exponentes. ¿Sí? Entonces ese es el primer caso de factorización, y la idea es fijarse en que en todos los términos tienen que estarse repitiendo o alguna letra, o todos los coeficientes tienen algún divisor diferente del 1. El segundo casito que hay que tener en cuenta es factor común pero por agrupación. La clase pasada habíamos hecho ejercicios con este caso, entonces vamos a recordar un poquito. ¿Qué sucede? Que ahora cuando ustedes van a mirar el polinomio, todos los términos no tienen un factor común, pero al agrupar ya eso me va a facilitar poderlo factorizar. Entonces tenemos el siguiente ejemplo: 4ac más 2bc menos 2ad menos bd. Entonces nos dan este polinomio. Si ustedes observan, la a aparece en algunos términos pero no aparece en otros, la b aparece en algunos pero en otros no, entonces aquí no podemos sacar factor común, pero lo que podemos hacer es agrupar. Ahora aquí hay que buscar algún criterio de cómo agrupar, si agrupo las A o agrupo las B o las C. Tengo que buscar algún criterio, o los dos términos positivos y los dos negativos. Entonces agrupamos y sacamos factor común. Entonces si yo agrupo estos dos primeros, entonces tengo que mirar cuál es el factor común. En este caso sería 2 y en ambos aparece la C. Ahora tenemos que mirar por quién multiplicamos a ese 2c para que me quede 4ac. En este caso hay que multiplicar por 2a más, y por quién multiplicamos al 2c para que me quede 2bc. En este caso habría que multiplicar por b. Ahora tomamos estos dos términos que también los vamos a agrupar y sacamos factor común. Si observamos, ambos términos son negativos, entonces primero que todo hay que sacar ese menos de factor común, porque siempre que utilicen factor común por agrupación necesitan que les quede en los paréntesis la misma expresión. Entonces en este caso el factor común sería la d, que me multiplica a 2a más b. ¿Sí? Entonces aquí ya agrupamos, sacamos factor común. La idea siempre que hagan factor común por agrupación, los paréntesis tienen que ser iguales. Si no les queda igual, entonces lo que tienen que hacer es fijarse en si pueden agrupar de otra manera. En este caso entonces acá nos quedaron ya dos términos, este es uno y este es el otro. No olviden que los términos siempre están separados por los signos más y menos. Y observen que en ambos términos tenemos el mismo paréntesis. Entonces aquí lo que hacemos es tomar factor común, que sería 2a más b, que me multiplica a 2c menos d. Entonces esa sería la factorización de este polinomio que nos aparece acá arriba. Entonces hasta el momento hemos visto dos casitos, o factor común o factor común por agrupación. Los casos que siguen en el fondo los vimos un poco en lo que fue productos notables, entonces vamos a recordar un poquito eso. El tercero es diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer un ejemplito y vamos a explicarlo. Nos dan lo siguiente: 16
x a la 4 menos, vamos a hacerlo un poco más complejo, y menos 2z a la 2. Entonces la idea de una diferencia de cuadrados es, por un lado, la misma definición me lo dice, necesito una resta. En este caso acá tenemos el menos, y lo otro necesitamos que sean cuadrados, es decir, que cada uno de los términos tienen que aparecer dos términos y cada uno de ellos tiene que tener raíz cuadrada exacta. En este caso el 16 tiene raíz cuadrada exacta, x a la 4 también, y todo este paréntesis se ve como un solo término que también aparece al cuadrado. Entonces, ¿cómo se factoriza esa diferencia de cuadrados? Lo que se hace es, se le saca raíz cuadrada a cada término, en un paréntesis va a ir con más y en el otro va a ir con menos. Es decir, nos va a quedar 4x a la 2, que sería la raíz cuadrada del primer término. Acá en este corchete vamos a escribir el más. La raíz cuadrada de todo este término de acá va a ser ese paréntesis, y menos 2z. Y esto multiplicado por la misma expresión, solo que con menos. O sea, acá nos quedaría 4x a la 2 menos y menos 2z. ¿Sí? Esa sería la factorización. Este caso de factorización tiene que ver con los productos notables que habíamos visto la clase pasada. Si ustedes tienen x más a por x menos a, esto era un producto notable y decíamos que esto es igual al primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces básicamente estamos utilizando este producto notable que habíamos visto la clase anterior. Solo que la idea es que a ustedes cuando van a factorizar les van a dar todo un polinomio expresado con sumas y restas, y la idea es llevarlo a multiplicaciones. El cuarto caso va a ser el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Este también está apoyado en uno de los productos notables que habíamos visto. La idea es la siguiente. Habíamos visto que si yo tengo x más a y yo lo multiplico por x más b, habíamos dicho que ese numerito a y el b pueden ser positivos o negativos. Bueno, entonces aquí cuando ustedes hacen esa multiplicación nos va a quedar x al cuadrado. El término de la mitad va a ser la suma de a con b. Entonces nos queda a más b por x más el producto de a con b. Entonces observen que cuando hacemos este producto notable, justamente nos aparece un trinomio que tiene esta forma de acá arriba. Es decir, nos aparece una variable al cuadrado donde el coeficiente es el 1. Acá nos va a aparecer cierto número por x. Y por acá nos va a aparecer otro numerito también. Entonces la idea ¿cuál es? Cada vez que ustedes tengan un trinomio de esta forma, miren lo que está sucediendo. Ustedes tienen que hacer dos paréntesis y tienen que buscar dos números que multiplicados den el último término y que sumados o restados den el término de la mitad. Entonces es básicamente lo que uno hace teniendo en cuenta este producto notable. Por ejemplo, tenemos el siguiente: x a la 2y a la 2 menos xy menos 20. Entonces la idea es que ustedes se den cuenta primero que todo que tiene esa forma. Entonces miren, en el fondo este x al cuadrado y al cuadrado es lo mismo que tener xy todo al cuadrado. Entonces en el fondo este tiene justamente esta forma, el coeficiente que aparece acá es el 1, entonces lo que hacemos es utilizar justamente ese caso. Hacemos dos paréntesis, le sacamos la raíz cuadrada de este primer término que es xy. En el primer paréntesis tiene que ir este primer signo, en este caso es el menos. Y en el segundo paréntesis va la multiplicación de estos dos signos. Entonces cuando hacemos la ley de signos, menos por menos, entonces acá nos va a quedar más.
Entonces ahora tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 20 y que restados me den 1. Entonces observemos que necesito dos números que multiplicados me den este de acá, que es 20, y miren que el coeficiente que aparece acá es el 1. Algo que hay que tener en cuenta en este caso es que siempre el número mayor tiene que ir en este primer paréntesis. Entonces si ustedes observan, si yo multiplico 5 por 4, justamente me va a quedar 20, y cuando lo resten, el 5 menos 4 les va a quedar el 1. Bueno, entonces ahí tenemos ese trinomio. Bueno, el otro caso, el 6, es el trinomio, perdón, el 4. A ver, permítame un momentico. 4 sigue el 5. El quinto caso es el trinomio de la forma ax2 más bx más c. ¿Sí? ¿Qué sucede? En este trinomio ya el coeficiente que acompaña a x al cuadrado ya no es el 1, es un número diferente de ese 1. Y recordemos que para que sea cuadrático, pues necesitamos en el fondo, eso lo vamos a ver ahorita, que este coeficiente sea diferente de 0 para que digamos que ese polinomio es de grado 2. Bueno, en varias partes aparecen dos formas de resolver este trinomio. Hay uno que es por inspección, o sea, por ensayo y error, y hay otra forma de hacerlo que es multiplicando todo por este primer numerito y dividiéndolo. Yo acá les voy a traer otra forma que me pareció muy interesante y que siempre la he utilizado en los cursos, y es que justamente en uno de los cursos que tuve de álgebra, un estudiante se puso a analizar ese método de multiplicar por este primer numerito y dividir por él, y encontró que había otra forma como de resolverlo. Entonces vamos a montar acá un ejemplito y con ese ejemplo les voy a explicar. Tenemos 6x a la 2 menos 19x más 10. Entonces la idea es que ya ustedes tienen dos métodos, acá van a ver otro y ya ustedes miran cuál les parece como más sencillo de trabajar para hacer estos ejercicios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es multiplicar este primer numerito por el último número que aparece acá. Hay que multiplicarlo con signo y todo, ¿cierto? En este caso ambos números son positivos. Si ustedes multiplican el 6 por el 10, les queda justamente 60. Esto que estoy haciendo acá en este extremo va a ser como cuando uno necesita hacer una cuenta, y después vamos a ver cómo se va a utilizar esa parte. Entonces, con este número que me dio acá, lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados me den justamente el 60 y que al sumarlos, esos números pueden ser positivos o pueden ser negativos. Necesitamos que multiplicados me den ese 60 y que sumados me den menos 19. Miren que ese menos 19 sale justamente de este coeficiente que aparece acá. Entonces lo que uno hace es tratar de buscar esos numeritos, y en este caso nos quedaría que es el menos 15 y el menos 4. Si ustedes observan, claro, cuando ustedes multiplican dos números negativos, la respuesta va a dar positiva, y cuando los vayan a sumar acá, como tienen igual signo, van a quedar igual negativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con estos dos números que acabamos de encontrar, el menos 15 y el menos 4, lo que vamos a hacer es transformar ese trinomio, y ahora van a aparecer cuatro términos. Entonces nuestro polinomio ahora va a ser este, 6x a la 2, en vez de escribir menos 19 por x, ya sabemos que el menos 19 se puede ver como menos 14 menos 4. Entonces nos va a quedar menos 15x menos 4x, y el 10 queda igual.
Entonces, en el fondo, este proceso que yo hice acá, estas cuentas, me sirven para modificar el término de la mitad y expresarlo como una suma o resta de dos términos. Ahora miren que acá nos aparecen ya 4 términos y lo que vamos a hacer es utilizar factor común por agrupación. Entonces vamos a sacar el factor común de estos dos primeros términos. En este caso el factor común va a ser 3x. Entonces miramos por quién multiplicamos al 3x para que me dé 6x a la 2. En este caso nos quedaría 2x menos, y por quién multiplicamos al 3x para que nos quede menos 15x. En este caso sería por 5. Ahora saquemos el factor común de estos dos términos de acá. Por un lado hay que sacar el menos para que nos queden bien los signos dentro del paréntesis, y el factor común acá sería el 2. Entonces nos quedaría 2x menos 5. ¿Sí? Entonces miren que en este caso la factorización de ese polinomio va a ser 2x menos 5 por 3x menos 2. ¿Sí? Entonces de esa manera es que ya nos queda el ejercicio o el polinomio factorizado. Siempre que se pueda factorizar en los enteros, siempre van a poder utilizar este método o cualquiera de los que ustedes ya conocen para poder escribir la factorización en polinomios primos. Bueno, el sexto caso, que es el último, tiene que ver con suma y diferencia de cubos. Si recordamos un poquito, habíamos dicho que si yo tengo, digamos, x más b, y en el otro paréntesis tenemos el primer término al cuadrado. Si acá hay una suma, aquí venía un menos x por b más b al cuadrado. Habíamos dicho que este producto era justamente igual a x a la 3 más b a la 3. Sí, eso lo habíamos visto en la clase pasada. Y el otro caso sería si es con resta. Digamos, si tengo x menos a, cambiamos un poquito las letras. Entonces acá nos quedaría x a la 2, acá tiene que ir el signo contrario, el producto de los dos términos, y por acá viene el segundo término al cuadrado. Entonces en este caso esto sería igual a x a la 3 menos b a la 3. Cuando trabajen factorización, si ustedes de pronto ven una suma o una resta donde cada uno de los términos tiene raíz cúbica exacta, entonces ustedes pueden factorizarlo de tal forma que tenemos un paréntesis pequeño, un paréntesis grande, y justamente en este primer paréntesis va la raíz cúbica de cada uno de estos dos con el mismo signo, y en el otro paréntesis ya va lo que habíamos dicho ahorita, el primer término al cuadrado, la multiplicación de estos dos, y el segundo término, que es este, al cuadrado. Bueno, vamos a venir aquí un poquito a lo del polinomio cuadrático. Entonces yo quería hacer un poquito de repaso en esta parte, porque cuando trabajemos ecuaciones, y en particular ecuaciones cuadráticas, va a ser necesario la parte de factorización. Bueno, entonces el trabajo de hoy es de polinomio cuadrático. Vamos a trabajar qué cosas, vamos a ver cómo se define, cuál es la definición de un polinomio cuadrático, vamos a aprender a calcularle las raíces, que ahí vamos a trabajar lo que es la parte de factorización y también lo que es la fórmula general. Y por último vamos a graficar polinomios cuadráticos. ¿Sí? Entonces tenemos acá un polinomio cuadrático, en el fondo es un polinomio que tiene grado 2, más aún cuando vimos la definición de polinomio lo habíamos visto. Tiene que tener grado 2, por lo tanto el coeficiente, este coeficiente a debe ser diferente de 0. Si este coeficiente fuera 0, entonces nuestro polinomio ya no sería cuadrático, sino que sería lineal. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de polinomios cuadráticos. En este caso tenemos en la variable x, en la variable y y en la variable z. Sí, entonces tenemos x a la 2 menos 8x, es un polinomio cuadrático. Miren que el coeficiente acá es el 1, que es diferente de 0. Por este lado tenemos este de acá,
donde el coeficiente también justamente es 1, pero puede ser un número cualquiera con tal de que sea diferente de 0. Bueno, entonces vamos a la primera pausa de 5 minutos. No olviden por favor los docentes enviar la asistencia con el nombre de la institución y la región a la cual pertenecen. Y a los televidentes los invitamos a ver uno de los problemas del libro de la gobernación, los 100 problemas que todo bachiller debe entender y resolver. Ya regresamos. Bueno, estamos el día de hoy trabajando lo que es polinomio cuadrático. En el primer intervalo lo que hicimos fue repasar un poco la parte de factorización. Y por acá nos tiene el Liceo Altamira de Betulia una pregunta. Entonces, cuando hicimos este trinomio de la forma ax2 más bx más c, vimos que siempre multiplicábamos este número por este. En este caso nos dio el 60 y bueno, ahí es fácil encontrar los números que multiplicados daban 60 y que sumados o restados daban menos 19. ¿Qué sucede? Que hay veces el polinomio puede tener un coeficiente muy grande o el número de acá también puede ser muy grande. Entonces cualquiera de los tres métodos que ustedes utilicen, igual el número les va a quedar gigante. Entonces ellos me decían, bueno, ¿qué sucede si este número, digamos al multiplicarse, me da 800? Entonces cuando ustedes hacen tanteo o si multiplican todo este número por este, igual les va a quedar grandísimo, les va a aparecer el mismo 800. Entonces en cualquiera de los métodos va a ser un poquito más complicado encontrar esto, pero lo que se puede hacer es descomponer ese numerito, empezar a mirar, bueno, tiene mitad, tiene tercera, se descompone y de esa forma entonces uno trata de buscar esos dos números que al multiplicarse dé justamente la multiplicación de estos dos y que al sumarse o restarse me dé justamente el término, el numerito de la mitad. Entonces ahí hay que sí o sí descomponer el número cuando sea muy grande. Y cualquiera de los tres métodos va a ser complicado, pues va a tener que descomponerlo para poder encontrar la factorización. Bueno, entonces yo espero que con esto haya quedado como clara la pregunta que tenían. Bueno, entonces estábamos trabajando lo que es polinomio cuadrático. Entonces ya habíamos visto la definición, simplemente va a ser un polinomio de grado 2. Ok, va a ser un polinomio de grado 2 donde el coeficiente necesitamos que sea diferente de 0. Acá teníamos 3 ejemplos de polinomios cuadráticos. Tengamos en cuenta algo, miren que cuando ustedes ven la definición, acá aparece un término con x a la 2, un término que acompaña la x y un término que tiene un numerito que puede ser 0 o diferente de 0. Entonces cada uno de estos polinomios vamos a ver que tiene justamente esta forma. Más aún eso lo dijimos cuando trabajamos polinomios. Dijimos que esos polinomios se pueden completar. En este caso, este polinomio es lo mismo que escribir x a la 2 menos 8x y miren que no aparecía el término o el numerito que está sin x. Entonces en este caso ese polinomio es lo mismo que escribir este. En este de acá pues sí está completo, miren que aparece y a la 2, aparece el término con y y aparece el numerito que no tiene y. Y en el ejemplo de acá abajo, entonces este polinomio es lo mismo que tener z a la 2, miren que no aparece el término con la z, entonces sería 0z más 9. Ahí tendríamos entonces ese polinomio cuadrático. Aquí donde está pues escrito en esta parte de la derecha, lo escribimos completamente, pero siempre que tenga coeficiente 0 no es necesario escribir ese término, a menos que tengan que hacer de pronto una división. Entonces esta expresión de la izquierda es lo mismo que tenemos al lado de la derecha. Entonces todos esos son ejemplos de polinomios. Casualmente estos ejemplos tienen todos coeficiente aquí 1, pero puede tener cualquier numerito diferente de 0 acompañando ese y al cuadrado o x al cuadrado o al z al cuadrado. Bueno, y a partir de ese polinomio cuadrático sale lo que es una ecuación cuadrática. Entonces lo que estamos haciendo es tomar el polinomio cuadrático e igualarlo a 0. Más adelante vamos a ir viendo qué significa eso.
Entonces simplemente tenemos un polinomio cuadrático, lo estamos igualando a 0. Cuando ustedes plantean este tipo de ecuación cuadrática, lo que está uno tratando de hacer es buscar qué valores tiene que tomar la x, de tal forma que al reemplazarlo en cada uno de estos lugares, el resultado que me dé hacer todas estas operaciones me da justamente 0. Esos números que al reemplazarlos me dan como resultado 0 es lo que llamamos las raíces, lo llamamos por aquí las raíces, o también se llaman los ceros de esa ecuación cuadrática. Entonces siempre que ustedes vean una ecuación igualada a 0, lo que estamos haciendo es buscando qué valores se le pueden dar a la x, de tal forma que al reemplazar y hacer las operaciones, todo esto de aquí se va a convertir o se va a transformar en 0. Más adelante vamos a ver gráficamente qué significa esos ceros o esas raíces de la ecuación cuadrática. Bueno, a partir de esa ecuación cuadrática, entonces salen por acá la forma de encontrar las raíces. Hay varias formas de hacerlo. Una forma de uno resolver una ecuación cuadrática, permitan yo me regreso, si ustedes tienen esta ecuación cuadrática hay dos formas de hacerla. Una forma es tratar de factorizar este polinomio cuadrático, esa forma sale más rápida, y la otra es si ustedes no logran factorizarlo, entonces lo que pueden hacer es utilizar lo que llamamos la fórmula general, que es justamente esta fórmula que aparece acá. Esta fórmula sale justamente de la ecuación cuadrática. Si ustedes observan la ecuación cuadrática, yo la escribo por acá en un ladito. La ecuación cuadrática era ax2 más bx más c igual a 0. Entonces básicamente lo que uno hace es, miren que acá aparece la x en dos lugares, ¿sí? Entonces lo que uno trata de hacer es despejar esa x de ahí, y la única forma de despejarlo es que uno lo que hace es completar cuadrados, es decir, transforma este polinomio que está por acá en un trinomio cuadrado perfecto, y de esa manera uno logra despejar la x, y justamente cuando ustedes la logren despejar va a salir esta expresión. Algo que pueden hacer es mirar en la plataforma, ahí está justamente el módulo de polinomio cuadrático, y ahí aparece justamente paso a paso de dónde sale esa fórmula general. Entonces es bueno que lo miren. Ahí lo que hacen es justamente completar cuadrados y después despejan la x. Entonces al despejarla justamente va a salir esta expresión que es justamente la fórmula general. Bueno, miren que la fórmula general está en términos de la a, de la b y de la c, donde la a, la b y la c son justamente los coeficientes que acompañan al x a la 2, a la x y el término que no tiene x. Ahora, algo muy importante de esta fórmula general es lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz lo vamos a llamar el discriminante de esa ecuación cuadrática. Al inicio de la clase habíamos dicho que queríamos, digamos, tomar ecuaciones cuadráticas, resolverlas, que en el fondo hay veces es factorizarlas, llevarlas a sus factores primos, y justamente este discriminante que aparece aquí es el que nos va a decir cuándo las raíces o cuándo yo puedo factorizar más mi polinomio en los reales y cuándo no. Entonces esto que tenemos acá dentro de la raíz lo vamos a llamar el discriminante. Si ustedes observan, todo lo que está dentro de esa raíz me forma un numerito, es decir, uno opera esto y les va a dar un cierto número. ¿Qué sucede? Ese número puede ser el 0, o sea, cuando hacen esta resta puede dar 0, puede dar un número mayor que 0 o puede dar un número menor que 0. Si les da 0, justamente miren que esto les va a quedar raíz cuadrada de 0, que es 0. Y en este caso ambas raíces, miren que ustedes les van a tener que sumar o restar 0. Entonces eso va a dar el mismo resultado. Entonces justamente cuando el discriminante de 0, las dos raíces van a ser reales e iguales. O sea, ambas van a dar menos b
sobre 2a. Si lo que hay dentro de esta raíz, que es el discriminante, me da un número mayor que 0, entonces ustedes van a tener que esa raíz cuadrada de ese número existe, y ya ustedes van a obtener que las dos raíces de esa ecuación cuadrática van a ser reales y van a ser distintas, porque no va a ser lo mismo tomar este número y sumarle lo que me dé esto de acá, que me va a dar otro número real, a restárselo. Entonces en este caso me van a dar dos soluciones reales y distintas. Y el otro caso es qué pasa si lo que hay dentro de esta raíz, que es el discriminante, me va a dar un número negativo. Ya sabemos que la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución en los reales. Entonces lo que va a suceder es que estas dos soluciones van a ser distintas, pero van a ser complejas. Entonces eso es justamente lo que está en la siguiente diapositiva, pero lo quise mencionar acá para que se vea bien que eso justamente sale de la fórmula general. Dependiendo de cómo se comporte o qué resultado me dé toda esta operación dentro de la raíz, voy a saber cómo van a ser las raíces de mi ecuación cuadrática. Entonces acá justamente tenemos esas condiciones. Me dicen si el discriminante es mayor que 0, la ecuación tiene dos raíces reales y distintas. Si nos da justamente 0, la ecuación tiene dos raíces reales e iguales. Y si el discriminante nos da menor que 0, la ecuación no tiene raíces reales. En el fondo las raíces van a ser complejas y van a ser conjugadas. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta eso que está dentro de esa raíz. Bueno, ahora, tomando de nuevo la ecuación cuadrática, que ya sabemos que las dos raíces se sacan de esta forma, entonces podemos comprobar que si sumamos las dos raíces o si las multiplicamos nos va a salir esta expresión. Vamos a hacerlo por acá en un ladito para que se entienda bien. Por lo menos una de las dos, como para que ustedes vean de dónde salen esas expresiones y que no es que uno se tenga que aprender todas esas fórmulas. Bueno, hasta el momento hemos visto que la fórmula general tiene dos soluciones. Nuestra primera raíz sería menos b más, vamos a tomar la positiva, b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y la otra raíz, que es, llamémosla x2, sería igual a menos b menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces miren que ahí lo que hice fue escribir las dos soluciones de mi ecuación cuadrática por separado. Lo que vamos a hacer es sumar esas dos raíces. Vamos a hacer x1 más x2. Entonces observemos lo siguiente, son fraccionarios, pero miren que tienen el mismo denominador. Entonces una de las cosas que podemos hacer es escribir el mismo denominador, que es 2a, y sumar o restar los numeradores. En este caso nos va a quedar menos b más esta raíz menos b menos esa raíz. Entonces miren, ahí lo que hicimos fue sumar y restar fracciones. Escribimos cada una de las raíces de la fórmula general por separado, las sumamos y observemos que cuando ustedes lo suman, justamente toda esta parte de la raíz, toda esta expresión se cancela con esta, porque hay una positiva y la otra negativa. Entonces miremos que acá nos queda lo siguiente, menos b nos queda menos 2b sobre 2a. Miren que los dos se cancelan y aparece justamente menos b sobre a. Entonces por este lado acabamos de comprobar que si ustedes suman las dos raíces o las dos soluciones de la ecuación cuadrática, justamente va a dar menos b sobre a. Volvamos a la... se me perdió. Allá. Volvamos a la diapositiva. Entonces hasta el momento ya comprobamos esta. Si yo sumo las dos raíces me va a quedar menos b sobre a. De una manera similar, si ustedes las multiplican, se van a dar cuenta que va a dar
una suma por una diferencia, justamente les tiene que quedar esta otra expresión que es C sobre A. Entonces ustedes perfectamente pueden hacer esa multiplicación de las dos raíces, de la positiva con la negativa, aquí en la fórmula general, y darse en cuenta que justamente sale C sobre A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente diapositiva vamos a hacer un ejemplo donde utilicemos justamente estas dos últimas cosas que acabamos de decir. Entonces nos dicen lo siguiente: encuentre una ecuación cuadrática tal que la suma de sus raíces sea 2 y el producto sea menos 3. Entonces miren que acá nos hablan sobre la naturaleza de las raíces y lo que tenemos que hacer es encontrar esa ecuación cuadrática. Entonces, por un lado nos están diciendo que si yo sumo las dos raíces, que son x1 más x2, eso me da 2, y que si las multiplicamos, x1 por x2, eso nos va a dar menos 3. ¿Sí? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta fue lo que hicimos ahorita. Dijimos que la suma de las raíces, cuando la sumábamos, eso nos da menos b sobre a. Entonces, menos b sobre a es igual a 2. Y por otro lado, el producto, que es c sobre a, es igual a menos 3. Entonces, miren, lo único que hicimos hasta el momento fue reemplazar lo que era la suma de las raíces, que daba menos b sobre a, lo igualamos con el 2 que me decían acá que daba el resultado, y por el otro el producto es igual a c sobre a, que es igual a menos 3. Ahora, si ustedes observan, tenemos dos ecuaciones, pero esas dos ecuaciones tienen tres incógnitas, tienen la a, la b y la c. Entonces, algo que se puede hacer aquí es lo siguiente: hay muchas ecuaciones cuadráticas que pueden cumplir esto. Lo que podemos hacer es tomar un valor sencillo, digamos a igual a 1, que es el que normalmente uno utiliza, pero ustedes perfectamente le pueden dar el valor que quieran, 2, 3, el que ustedes prefieran para resolver esta ecuación. Entonces, si la a vale 1, vamos a ir acá, entonces va a salir, permítame, yo borro aquí, paso por acá de la a igual 1. Entonces, si a vale 1, de acá nos sale que b es justamente menos 2, y por acá sale que justamente la c vale menos 3. Entonces, el hecho de que le demos un valor a la a ya me permite encontrar cuánto vale la b y cuánto vale la c. Ya con esto, entonces ya tenemos nuestra ecuación cuadrática. La forma de la ecuación cuadrática es ax2 más bx más c igual a 0. Esta es nuestra ecuación cuadrática. Y como ya tenemos cuánto vale la a, la b y la c, vamos a reemplazarlo. Entonces nos va a quedar x a la 2, el b vale menos 2 por x, y el c vale menos 3, igual a 0. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Listo. Entonces esta sería la respuesta, pero algo que podemos hacer aquí es verificar si realmente ese es nuestro polinomio o no. Entonces, algo que podemos hacer acá es lo siguiente: en vez de utilizar la fórmula general, tratemos de factorizarlo. Entonces, saquemos acá raíz cuadrada, miremos que eso es un polinomio, es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Lo que hacemos es, sacamos raíz cuadrada de x a la 2, en el primer paréntesis va a ir ese segundo signo que es el menos, y en el otro va a ir menos por menos, nos va a quedar más. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 3 y que restados, en este caso son restados porque acá nos dio signos diferentes. Dos números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. En este caso sería el 3 y el 1. Entonces miren que ahí ya se factorizó. Ahora, para que un producto dé 0 es porque x menos 3 tiene que ser 0 o x más 1 es igual a 0. ¿Cierto? Alguno de los dos debe de ser 0.
Por lo tanto, de aquí sale que el primer valor es el 3. Si ustedes pasan el 3 que está restando al otro lado a sumar, y por este lado sale que x vale menos 1. Entonces, de esta forma, factorizando, aquí tenemos las dos raíces, 3 y menos 1. Ahora miremos qué decía el enunciado. Me decía que la suma de las raíces era 2. Es decir, si ustedes suman el 3 con el menos 1, justamente va a dar 2. Y el producto de ellos, si ustedes multiplican el 3 por el menos 1, justamente les va a quedar menos 3. O sea que realmente este sí es una de las ecuaciones cuadráticas que satisface este enunciado. ¿Listo? Entonces el ejercicio como tal había que hacerlo solo hasta esta parte. Pero lo que hicimos fue que factorizamos y encontramos cada una de las raíces por medio de la factorización para verificar que estaba bien el ejercicio. Bueno, ejemplo, me dicen resuelve la siguiente ecuación cuadrática. Entonces, lo primero que hay que fijarse acá, cuando ustedes les pidan resolver una ecuación, es mirar si se puede factorizar. Intentan factorizarlo y si no se puede factorizar, entonces lo que pueden hacer es utilizar la fórmula general. Observemos que acá de nuevo tenemos un trinomio. Tenemos un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Tenemos acá un trinomio de la misma forma que habíamos visto ahora, donde el coeficiente de x a la 2 es diferente de 1. Entonces en este caso podemos utilizar de nuevo el método que decíamos ahorita. Se puede hacer por tanteo o multiplicar todo por 12 para resolver esa ecuación. Entonces en este caso yo voy a utilizar de nuevo lo que expliqué ahorita de la forma de resolver este tipo de trinomios. Entonces lo que hacemos es multiplicar el 12 por el menos 6. Miren que yo los multiplico con signo y todo. En este caso esa multiplicación nos queda menos 72. Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 72 y que al sumarlos me den el término de la mitad, que es el 1 positivo. Entonces si ustedes observan y multiplican 9 por 8, justamente nos da 72. Pero miren, como el resultado de abajo de sumarlos quiero que me dé 1, entonces en el fondo acá hay que restar los dos números. El mayor tiene que ser positivo. Entonces en este caso los dos números son el 9 y el menos 8. Miren que cuando ustedes los multiplican justamente me va a dar un resultado negativo y cuando los suman justamente va a dar el 1. Entonces en este caso nuestro polinomio lo vamos a transformar de la siguiente manera. 12x a la 2, en vez de escribir más x vamos a escribir más 9x menos 8x menos 6 igual a 0. Y ahora lo que hacemos es factor común por agrupación. Sacamos el factor común de estos dos primeros términos. En este caso sería 3x y en el otro sería el 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a un segundo receso. Cuando regresemos vamos a continuar con la solución de este ejercicio. Invitamos a los televidentes a ver otro de los problemas del libro de la gobernación. Ya regresamos. Bueno, estamos trabajando polinomio cuadrático. Hasta el momento vimos la definición, vimos la naturaleza de las raíces y estamos resolviendo ejercicios de cómo llegar a resolver una ecuación cuadrática. Estábamos en el siguiente ejemplo. Nos decía el ejemplo que resolver esta ecuación cuadrática. Entonces lo que estamos haciendo acá es tratarlo de factorizar. Lo primero que hicimos fue multiplicar este número por este, que nos dio justamente menos 72, y lo que hicimos fue buscar dos números que multiplicados nos den menos 72 y que al sumarlos nos dé el 1 que aparece acá de coeficiente de la x. Entonces encontramos que era el 9 y el menos 8, y lo que hicimos fue que el término de la mitad lo transformamos en 9x menos 8x.
Ahora lo que nos queda es sacar factor común por agrupación. Si agrupamos los dos primeros, entonces nos queda que el factor común va a ser 3x, que me multiplica a 4x más 3. Y el factor común de los otros dos va a ser el menos 2, que me multiplica a 4x más 3. Entonces miren que ya agrupamos, sacamos factor común y justamente los paréntesis nos quedaron igual. O sea que la factorización de aquí va a ser 4x más 3 por 3x menos 2. Esta va a ser la factorización de ese polinomio cuadrático. Bueno, acá que ya factorizamos, entonces para que un producto de 0 es porque 4x más 3 es 0 o 3x menos 2 es igual a 0. Algo que hay que tener en cuenta, yo estoy utilizando acá siempre factorización, pero si ustedes quieren perfectamente pueden utilizar la fórmula general, reemplazar lo que es la A, la B y la C, y de esa forma debe dar el mismo resultado. Por este lado nos queda que x despejando nos queda menos 3 cuartos, el 3 que está sumando pasa a restar y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y por este lado la x vale 2 tercios. Entonces esas serían las dos soluciones de nuestra ecuación cuadrática. No olviden, las raíces de la ecuación cuadrática, ¿qué significa? Que si ustedes van y reemplazan cada uno de estos dos numeritos, por ejemplo, primero reemplazan este, donde está la x y realizan las operaciones, el resultado final tiene que dar 0. Lo mismo que sucede cuando reemplazan el 2 tercios. Si ustedes reemplazan 2 tercios, acá cambian la x por 2 tercios, realizan las operaciones, debe dar al final 0. Bueno, entonces esta es la forma de resolver esta ecuación. A continuación siguen otros ejercicios. Miren que este es muy sencillo de hacer, es sino que saquen factor común y va a aparecer justamente las soluciones. Entonces vamos a dejar este como para que ustedes practiquen lo mismo que este. En el anterior es sino sacar factor común, y en este miren que es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, o también lo pueden ver como un trinomio cuadrado perfecto. Miren que este término de acá tiene raíz cuadrada exacta, este también, y el término de la mitad es 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo, que es 3. Entonces esto lo pueden factorizar pensándolo como un trinomio cuadrado perfecto, o hacerlo como el caso que habíamos dicho, buscar dos números que multiplicados me den 9 y que al sumarlos me den menos 6. Sí, entonces esto es simplemente factorizar, cada factor después lo igualan a 0, que fue lo mismo que hicimos acá. Miren que acá cada factor, después de que yo factoricé, cada factor se igualó a 0, y despejando la x ya encontramos las dos raíces de esa ecuación cuadrática. Entonces vamos a dejar esos dos ejercicios para que ustedes repasen un poquito y podamos ver la última parte, que es la interpretación de estos cálculos que estamos haciendo. Bueno, si recordamos un poquito, ahorita habíamos hablado del discriminante, pero no hemos hecho ningún ejercicio donde utilice esas cosas que dijimos. Entonces justamente este ejercicio me permite utilizar eso. Dice, dada la ecuación esta, miren que es una ecuación de nuevo cuadrática, acá tiene el coeficiente de x a la 2 es el 8, el coeficiente de la x es toda esta parte de acá, y el término que no tiene x es esta. ¿Qué sucede? Que este polinomio, miren que tiene en algunos lugares la k. Entonces me dicen qué valores debe tomar la k para que las raíces sean reales e iguales. Para que las raíces sean reales y distintas, o que una de las raíces sea al menos 1. En el primer caso, acá hay que mirar que es sobre la naturaleza de las raíces.
Para que sean reales e iguales necesitamos que el discriminante, recordemos que era lo que estaba dentro de la raíz en la fórmula general, o sea, b al cuadrado menos 4ac, para que sean iguales ese discriminante tiene que ser 0. Para que sean reales y distintas necesitamos que b al cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor que 0. Esas son las dos condiciones sobre la naturaleza de las raíces. Ahora, en esta ecuación cuadrática observemos que, o recordemos un poquito que la ecuación tiene esta forma: ax2 más bx más c igual a 0. Eso es la ecuación cuadrática. Si vamos y comparamos esa ecuación con la que nos dan, entonces en este caso la a vale 8, que es el número que acompaña a x a la 2, el b sería todo sería menos k menos 1, y la c sería el que no tiene x, que sería k menos 7. Entonces miren que ya tenemos quién es el a, quién es el b, quién es el c. Ahora vamos a utilizar estas condiciones que escribimos por acá. Vamos a enumerar esto. Para la primera, entonces estamos diciendo que el discriminante tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a ir reemplazando cada uno de lo que es a, b y c. En este caso sería menos k menos 1 al cuadrado, que eso sería b al cuadrado, menos 4 por a, que es 8, por c, que es k menos 7. Entonces miren que ahí ya reemplazamos todo lo que es a, b y c, y esto necesito que sea igualado a 0. Entonces ya lo que nos queda es desarrollar esas operaciones. Si ustedes observan, aquí tenemos, si ustedes quieren pueden destruir paréntesis, o la otra forma es, tienen acá una cantidad negativa, cuando ustedes le elevan al cuadrado pues va a quedar positiva. Entonces hacer esta potencia es lo mismo simplemente que elevar el k menos 1 al cuadrado. Ya sabemos que este menos no afecta en nada, cuando ustedes hacen menos por menos les va a quedar más. Entonces en el fondo este primer paréntesis nos va a quedar, es un binomio al cuadrado. Entonces hay que recordar los productos notables. Esto es igual a k al cuadrado, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahí ya tendríamos entonces el primer paréntesis resuelto. Ahora aquí tenemos que multiplicar el 4 por el 8, que quedaría 32, y fuera de eso acá hay que hacer ley distributiva porque acá hay una resta. Entonces nos quedaría menos 32k, y miren que acá aparece un menos, por el menos del 7 nos va a quedar más, y hay que multiplicar ese 32 por 7. En este caso nos quedarían 224 igual a 0. Entonces miren que ya hicimos todo ese cálculo. Ahora lo que nos queda son términos semejantes. Nos va a quedar k al cuadrado. Miren que por ahí tenemos el 32 y el menos 2. En este caso, como tienen igual signo, se suma, nos quedaría menos 34 k más 225 igual a 0. Entonces casualmente nuestro ejercicio era una ecuación cuadrática. Cuando planteamos lo del discriminante, que el discriminante necesitábamos que fuera igualado a 0, nos sale justamente otra ecuación cuadrática. Entonces en este caso esta ecuación cuadrática hay que resolverla. Lo que hay que hacer es mirar si se factoriza o se aplica en fórmula general. Entonces en este caso es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces lo que hacemos son dos paréntesis, k en el primer paréntesis va el signo del 34 y en el otro paréntesis va a ir menos por más, nos queda menos. Entonces hay que buscar dos números
que multiplicados me den 225 y que sumados me den 34. En este caso entonces sería el 25 y el 9. ¿Sí? Entonces cuando ustedes igualan cada uno de los factores a 0, entonces por este lado sale que k es igual a 25. Recuerden que ustedes lo igualan a 0 y despejan la k. Y por este lado sale que k es igual a 9. Entonces, ¿eso qué significa? Lo que está significando es que ustedes tienen esta ecuación cuadrática, a ver, ya, tienen esta ecuación cuadrática de arriba. Si ustedes reemplazan la k por 25, es decir, acá les va a quedar menos 24 y por este lado les va a quedar 25 menos 7, entonces les va a quedar una ecuación cuadrática. Y cuando ustedes encuentren las soluciones, justamente van a ser reales e iguales, es decir, van a tener un par de soluciones repetidas. Y cuando reemplacen la k por 9 también va a suceder lo mismo. Acá les va a quedar menos 8, 9 menos 1 les va a quedar 8, y por acá 9 menos 7 les va a quedar 2. Entonces cuando ustedes resuelvan toda esta ecuación cuadrática de nuevo, van a tener una única solución, solo que está repetida. Es decir, cuando ustedes reemplacen la fórmula general les va a dar el mismo valor con el más y con el menos, o si ustedes factorizan va a aparecer el mismo factor repetido. Bueno, entonces esa fue la primera condición para que las raíces sean reales e iguales. La otra condición es que las raíces sean reales y distintas. Entonces vamos a pasar por aquí a otra diapositiva y nos vamos a apoyar de los cálculos ya realizados. A ver, yo me regreso por aquí. Está. Bueno, entonces ¿qué sucede? Si ustedes observan, para la segunda condición, esto lo vamos a llamar 2. Para el segundo caso me piden que las raíces sean reales y distintas. Ya dijimos que para que las raíces sean reales y distintas necesitamos que el discriminante sea mayor que 0. Pero observemos que cuando ustedes hacen otra vez el discriminante, todo este proceso que hicimos acá nos va a dar lo mismo. Y al factorizarlo va a dar este mismo. Entonces lo único que vamos a hacer, no vamos a escribir de nuevo todo esto, sino que directamente vamos a venir aquí a la parte factorizada. Y en vez de escribir igual a 0, vamos a utilizar la condición de que es mayor que 0. Me perdí. Bueno, entonces por acá, permítanme un momento, allá. Entonces lo que tenemos es lo siguiente: k menos 25 por k menos 9 mayor que 0. Entonces esta sería nuestra ecuación para mirar cuando las raíces son reales e iguales. Como les digo, esta parte sale justamente lo de la izquierda, de calcular el discriminante, que eso siempre nos va a dar igual. Entonces lo que hay que hacer acá es recordar un poco cómo se resuelven desigualdades. Cuando ustedes tienen una multiplicaciones o divisiones, hay que hacer algo que es la ley del cementerio. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: tenemos k menos 25, lo escribimos por separado, por acá escribimos el k menos 9 y debajo vamos a escribir ya el producto, que es k menos 25 por k menos 9. Bueno, entonces vamos a utilizar un par de rectas. Y esta sería la resultante. Entonces lo primero que hacemos es mirar, bueno, este k menos 25 cuando se hace 0. Entonces esa expresión que está ahí se va a hacer 0 justamente cuando k vale 25. Entonces vamos a ubicar por acá en algún lugar el 25. El k menos 9 cuando se hace 0, cuando k justamente vale 9. Y en la de abajo vamos a ubicar ambos números, vamos a ubicar el 9 y vamos a ubicar el 25. Bueno.
Y lo que vamos a hacer ahora es mirar en esos intervalos. Miren que cada recta de las de arriba quedó dividida en dos intervalos. Vamos a mirar qué sucede cuando yo le doy valores a la izquierda del 25 y qué pasa cuando le doy valores a la derecha. Entonces lo que hacemos es tomar un número cualquiera a la izquierda del 25. Uno sencillo es, por ejemplo, el 0. Entonces si ustedes van y reemplazan el 0 acá, les queda 0 menos 25, les va a quedar menos 25, que es un número negativo. Entonces lo que está sucediendo es que a este lado siempre va a dar números negativos, y cuando tomen un número mayor que 25, piensen por ejemplo el 26, les va a quedar una cantidad positiva. ¿Sí? Ahora el K-9, vamos a tomar un número a la izquierda del 9, puede ser el mismo 0, 0 menos 9 nos va a quedar menos 9, que es negativo, y a la derecha al tomar, digamos, el 10 nos va a quedar positivo. Ahora, como yo quiero la multiplicación, lo que hacemos es multiplicar los signos. Entonces, antes del 9 nos va a quedar menos por menos, nos quedaría más, que vendría aquí abajo. Menos por más nos queda menos, y más por más nos queda más. Entonces ya con esta última recta que hicimos, de ahí podemos sacar ya las soluciones. Lo que nos estaban pidiendo era que para qué valores esta multiplicación es mayor que 0. Entonces en el fondo va a ser mayor que 0 en este intervalo y en este. Entonces cuando ustedes trabajen desigualdades, por lo general van a dar intervalos. Entonces acá la solución o la respuesta van a ser los números que están en el intervalo desde menos infinito hasta el 9, unido desde 25 hacia más infinito. ¿Sí? Entonces siempre que me digan a mí mayores que 0, voy a tomar los intervalos donde nos dio positivo. Cuando nos digan menor que 0, voy a tomar los intervalos donde nos dé los valores negativos. Acá yo puse paréntesis en el 9 y en el 25 porque justamente necesitamos que el valor sea mayor que 0. A mí no me interesa cuando sea 0. Ya cuando sea 0 justamente sabíamos que eran el 9 y en el 25. Y siempre que ustedes escriban menos infinito y más infinito, ahí también se utilizan paréntesis, porque en el fondo el menos infinito y el más infinito no son números, simplemente está diciendo que son cantidades, por un lado muy pequeñitas y por el otro muy grandes. Bueno, entonces ya hicimos esa condición. Es bueno que ustedes intenten mirar, bueno, ¿cómo miro yo cuando no tiene soluciones reales? Es decir, cuando el discriminante es menor que 0. Entonces es bueno como que practiquen y encuentren los 3 casos para el discriminante. Y por último nos dicen que tengo esta ecuación y necesito encontrar los valores de k para que una de las raíces sea el menos 1. Entonces, que sea una raíz, ¿qué significa? Que al reemplazar ese número, en este caso el menos 1 en mi ecuación, va a dar como resultado 0. Entonces ahí lo único que hay que hacer es tomar este menos 1, reemplazarlo donde aparece la x y realizar las operaciones. Se van a dar cuenta que justamente va a quedar una ecuación donde la k va a ser lineal, entonces va a ser muy fácil despejarla. Entonces simplemente aquí cuando les den alguna de las raíces, ya les digan quién es, simplemente ustedes reemplazan esa raíz donde está la x y simplemente lo que hacen es despejar la k de esa ecuación. Bueno. Lo último que nos falta por ver es la interpretación gráfica de la ecuación cuadrática. Entonces tenemos lo siguiente: una función cuadrática es una función que se expresa a través de un polinomio cuadrático. En este caso, acá tenemos el polinomio cuadrático y simplemente ya lo estamos llamando f de x. Es una función que depende de nuestra variable, que es la x. A la x es la que le vamos a ir dando los valores. Y si ustedes observan qué valores se le puede dar a la x, aquí no hay ningún problema. Ustedes le pueden dar valores positivos, le pueden dar valores negativos o también le pueden dar el valor del 0.
por eso es que acá se dice que el dominio de esa función, ¿qué es el dominio? Son los valores que le puedo dar a la x. Entonces los valores que puede tomar la x pueden ser cualquier número real. Por eso el dominio son todos los números reales. Bueno, entonces aquí vamos, tenemos lo siguiente. Cuando ustedes tengan una función cuadrática nos interesa graficarla. Entonces normalmente una ecuación cuadrática, que es de esta manera, siempre va a ser una parábola. Esa parábola, entonces acá nos dicen que va a tener un eje paralelo al eje Y. Es decir, cuando ustedes la dibujen y hagan un plano cartesiano, lo que va a suceder es que sus parábolas, las parábolas van a ser o abren hacia arriba o abren hacia abajo. Y lo otro que va a suceder es que el eje es justamente este que pasa por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes tracen el eje de simetría, que es este, cualquier punto que ustedes tomen de la parábola, yo les indico por acá, si ustedes toman un punto a la izquierda y toman esta distancia a esa recta, va a ser la misma distancia de esa recta al otro punto de acá. Entonces cada uno de los puntos que están en esta rama están a igual distancia de esta recta que los que están a este lado. Entonces siempre en este caso nuestra parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Este va a ser nuestro eje de la parábola. Y para saber si abre hacia arriba o hacia abajo solamente hay que mirar el coeficiente de x al cuadrado. Lo que nos dicen es, si el coeficiente es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba, si el coeficiente es menor que 0, abre hacia abajo. Y para graficar la ecuación nos interesa básicamente un punto, que es este punto que está acá, muchachos. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un punto que es el que está más abajo de esta parábola o es el punto que está más arriba de todos los que forman esa parábola. Entonces, ese punto que aparece aquí o acá es lo que llamamos el vértice. Entonces, para calcular ese vértice, nos dicen que la coordenada en x siempre se calcula con menos b sobre 2a. Eso sale justamente de la ecuación, de esta ecuación cuadrática. Si ustedes sacan factor común la a y tratan de completar cuadrados, va a salir justamente esta expresión y esta. Entonces, esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y. El eje de la parábola sabíamos que era vertical y justamente pasa por el vértice, por eso la coordenada coincide con la x. Y nos dicen que cuando ustedes quieran encontrar la intersección con el eje y, pues simplemente es cuando la x vale 0, si ustedes reemplazan aquí abajo por la x por 0, justamente les va a dar el valor de la c. Y los interceptos con el eje x es justamente las raíces que nosotros buscábamos de nuestra ecuación. Entonces siempre que ustedes traten de buscar las raíces, lo que están haciendo realmente es encontrar las coordenadas donde la parábola corta al eje x. Aquí justamente vuelven a retomar el discriminante, porque el discriminante, ¿qué sucede? Puede tener dos intersecciones, una sola o no tener. Entonces, cuando tengamos dos soluciones reales y distintas, lo que significa es que la parábola está intersectando al eje x en dos puntos. Cuando tengamos una única solución, que es que el discriminante sea 0, lo que está sucediendo es que la parábola solamente corta al eje x en un único punto, y cuando sea menor que 0, la parábola entonces no corta al eje x. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá. No olviden tomar los profesores la asistencia y enviarla, y nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien.